Casi todas las festividades del hombre del campo giran alrededor de motivos religiosos. Homenajear al niño, pagar una promesa, celebrar a determinado santo. En las reuniones festivas impera un sentido solemne que se evidencia en la actitud devocional de los músicos, de los dueños de la vivienda y de los invitados. El respeto, la actitud mística, la devoción ennoblecen cada una de estas fiestas, cuyas características observa fielmente el pueblo. Esto ocurre desde hace muchos años en las comunidades rurales evangelizadas de nuestra América. Todas estas son prácticas que representan formas religiosas, literarias y musicales que han estado extendidas por todo el mundo hispánico, pero que han ocupado durante siglos y generaciones incontables el centro de creencias y de las prácticas de la vida social y comunitaria de los pueblos de lengua y cultura hispánicas. La religiosidad abarca el comportamiento religioso de los grupos humanos en general, sus relaciones con instituciones religiosas establecidas, las prácticas y actos del culto, creencias, supersticiones y símbolos religiosos. La religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando e interpelando la sensibilidad de los participantes de manera viva y eficaz. El pueblo ha desarrollado su propia forma de veneración dentro de los cánones de la religiosidad popular, que es la expresión espontánea de la vivencia religiosa. El mundo religioso popular nuestroamericano es mucho más complejo que el europeo. En el caso de Venezuela, es un conjunto de expresiones rituales de orientación a lo sagrado con raíces en África, América y Europa. La fe vivida en estos actos interpreta e interpela la sensibilidad de los participantes. De ahí tiene un fuerte impacto en la comunidad. La ceremonia parte de una promesa individual cuyo éxito se celebra en público y genera por lo general una asistencia masiva del pueblo, tanto devoto como no devoto, al ser divino específico. Les doy una cálida bienvenida a esta sesión en la que vamos a estudiar los rosarios cantados. Sean bienvenidos. El rosario cantado es una de las devociones marianas más extendidas en el pueblo católico. Es un texto devocional dedicado a la Virgen. La práctica de esta devoción, cuya creación se le atribuye al fundador de la Orden de los Dominicos, Santo Domingo de Guzmán, resurgió en el último tercio del siglo XVI y se consolidó como género musical en el siglo XVIII, llegando hasta mediados del siglo XIX. Los textos del rosario se organizan en un bloque que después del enunciado de cada uno de los 5 misterios comprende el Padre Nuestro, el Pan Nuestro de cada día, 10 Ave Marías con 10 Santa Marías y la doxología final, que es el Gloria al Padre. A su vez, los misterios entresacados de pasajes de la vida de Jesús y de la Virgen se dividen en 3 tipos: los de dolor, los de gozo y los de gloria. El Rosario de la Virgen María fue difundido gradualmente en el segundo milenio. Aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En todas sus partes se concentra en el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. La actividad de la religión católica en América
fue muy dominante, como lo fue en Europa durante la Contrarreforma, llegando a fomentar durante la conquista y coloniaje todas las artes, con el fin de dirigirse hacia el culto de la religión cristiana católica. Este velar de la iglesia incluyó los cantos, bailes populares y las fiestas. El convento fue el centro neurálgico de la evangelización y en torno a él se configuraron numerosas poblaciones. En él atendían los religiosos las necesidades espirituales de los nuevos cristianos, al mismo tiempo que las materiales, ya que junto a las dependencias de culto y habitación de los frailes, disponían de enfermerías, escuelas y talleres. Los mismos misioneros desempeñaron un importante papel en la aculturación del indígena, al poner un especial empeño en su incorporación a las actividades artesanales de tradición europea, como parte destacada de su educación. El rosario cantado es usual en las comunidades evangelizadas de América Latina. Los sábados por la tarde solían dejar ir a los nativos a visitar a los enfermos, confesarles, averiguar casamientos y hacer ensayos de rezos y de cánticos para la misa del domingo. En sus métodos están presentes muchas de las ideas procedentes de los movimientos utópicos de la Edad Media y del Renacimiento, que encontraron en América un terreno propicio para su puesta en práctica, incluyendo el teatro litúrgico. El investigador agustino Fernando Campo del Pozo apunta, cito, la catequesis implicaba un proceso totalizante con una educación integral que comprendía música, canciones, historias bíblicas, pintura de imágenes y otros medios auxiliares como las procesiones. Fin de la cita. Como ejemplo, les quiero mencionar al fraile Filippo Salvatore Ghilig, quien en 1741 estuvo destinado a las misiones jesuíticas del Orinoco, y reseña que, cito, el sábado son igualmente cantadas por los músicos las letanías de Nuestra Señora, y muchas veces se va procesionalmente por las calles de la Reducción cantando el rosario, al uso de los españoles. Fin de la cita. ¿Qué características tienen los rituales tradicionales rurales en Venezuela? Dentro de los rituales tradicionales rurales venezolanos destacan cantos diversos que acompañan eventos tales como los velorios que se hacen en homenaje a la cruz o a los santos. Observamos que en esta costumbre se utiliza un mismo tipo de música, inclusive para la celebración de la muerte de un niño. Se trata de la polifonía popular, herencia de la cultura europea. Coros integrados por hombres campesinos que cantan sin otro aprendizaje y estímulo previo que el de la tradición oral. La polifonía vocal de Venezuela se destaca con rasgos propios. Las voces entran de la siguiente manera. Inicia la voz llamada guía o alante y luego se juntan la más aguda llamada falsa, contralto o media falsa y la inferior llamada tenor o tenorete. Y así unidos cantan las cadencias que se prolongan a veces con largos ayes finales, cadenciales, generalmente en modo menor con mayorización final. En Venezuela, el rosario cantado puede tener connotaciones jubilosas o de duelo. Aunque el principio es el mismo, puede variar radicalmente entre los estados que conforman la geografía del país, incluso de pueblo en pueblo, tanto en melodías como en letras. Esta tradición es propia de la religiosidad popular en la región andina. En los pueblos del sur de Mérida, cantan el rosario para pagar una promesa a algún santo, pero también en las paraduras de niños.
pueblos que fueron evangelizados por los frailes agustinos. Al respecto, Fernando Campo del Pozo explica, cito: los agustinos, imitando a su fundador San Agustín, han sobresalido siempre por su devoción a la Santísima Virgen, propagando algunas advocaciones marianas y defendiendo sus prerrogativas como la Inmaculada Concepción, la maternidad divina, la Asunción, etc. Fin de la cita. Y agrega, cito: en los lugares calurosos de México, Perú y Venezuela, tenían la costumbre tradicional, cuyo origen se remonta al siglo XIII, de hacer una procesión alrededor de la iglesia y del hospital, si lo había, con el canto de la Benedicta, título sacado de la primera antífona, a la que seguían 3 salmos y 3 lecturas tomadas de San Agustín con sus responsorios y el rezo del rosario. Fin de la cita. Es importante destacar que la investigadora venezolana Lourdes Dubuc, quien ha estudiado el rosario cantado en el estado Trujillo, en Venezuela, describe, cito: el rosario cantado es una de las expresiones de religiosidad popular de mayor arraigo en caseríos de las parroquias del municipio Boconó en el estado Trujillo. Las versiones polifónicas del canto, la ejecución de instrumentos tradicionales y novedosos, las actitudes de los devotos, los valores de solidaridad, generosidad, respeto y apego a la tradición que muestran invitados y anfitriones, constituyen gratificantes ejemplos que perduran mediante el recurso de la memoria oral, cuyos orígenes eventualmente pueden remontarse a siglos pasados, según se deduce de las melodías y giros idiomáticos utilizados por los cantores. Fin de la cita. En Mérida llegó a existir noviciado y se dictaban cursos de gramática y teología. En las doctrinas se enseñaba diariamente la cartilla y el catecismo a los niños después de la misa, con cánticos para hacerles más agradables el aprendizaje de la religión católica y del castellano, que se impuso a todos los hijos de los caciques y otros muchachos indígenas como necesario y obligatorio. La ley mandaba a los encomenderos que debían enseñar a los indios el Ave María, el Pater Noster, el Credo y la Salve Regina, en romance o en latín. Ahora veamos cómo es el rosario cantado en los pueblos del sur de Mérida. Recuerden que esta ha sido la zona en la cual yo he hecho la mayor observación y trabajos de investigación. El canto de rosario fue cultivado desde la época en que los doctrineros agustinos evangelizaron los pueblos del sur de Mérida. En todos estos pueblos existe una tradición muy antigua del canto de rosario. De acuerdo a nuestras observaciones y consultas de fuentes documentales, todos estos pueblos del sur de Mérida poseen una tradición común de rosarios cantados. Los textos son usualmente los mismos, al igual que la música y formas de interpretación, manteniendo una estructura musical bastante clara. Los versos de la paradura y los gozos al niño Jesús habitualmente se entonan en la parte gozosa del rosario cantado. Estos narran la anunciación, la visitación, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén, la presentación del niño Jesús en el templo y el niño perdido y hallado en el templo, es decir, la etapa infantil y de gozo en la vida de Jesús. Emiliano Rivas, oriundo de la aldea Mucucharaní de Mucutuy, cultor de cantos de rosarios y romances, me explicó:
Cito: usted va a Mucutuy y siempre cantan 3 rosarios, porque 3 rosarios cantados hacen una parte, lo que es la parte del rosario. Son 3 rosarios cantados. Esa es la parte del rosario. Entonces, hay muchos que ofrecen una parte de rosario al niño. Son 3 rosarios cantados. Entonces lleva la parte gozosa, dolorosa y gloriosa en una sola paradura. Cantan por decir, ahorita la parte gozosa, descansan un rato y hasta tocan unas piezas instrumentales. Después cantan la parte dolorosa y después viene la parte gloriosa. Fin de la cita. Además, me explicó, cito: es que hay varias gentes que tienen ofrecidas promesas y entonces lo invitan a uno y canta unos 3 rosarios, y más que todo es en las paradas de niño, en diciembre. Todos los diciembres que uno lo llama para un lado y otro lo llama para el otro, y entonces uno va y canta. Fin de la cita. Con respecto al número de rosarios que se pueden cantar en una promesa, el señor Justiniano Niño, de 72 años de edad, de la aldea El Trompillo en San José del Sur, quien además interpreta el violín, narró, cito: aquí abajo en la casa grande vivía la abuela mía. Ella hacía la promesa por los santos. En esa época, la gente tenía la costumbre de que ofrecían una cantidad de rosarios, hasta 12 rosarios. Lo usaban mucho. En esa época había hasta 3 grupos para cantar, pero para tocar sí que no. Llegábamos a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde comenzamos. Miche, comida y a tocar. Todita la noche hasta el otro día a las 8 de la mañana. Fin de la cita. ¿Cómo es la estructura del rosario cantado en los pueblos del sur de Mérida? El rosario cantado es una gran obra que está compuesta por un conjunto de partes cortas, que todas juntas forman una estructura musical mayor denominada rosario cantado, el cual alterna rezos y cantos en sus diferentes partes. Generalmente son 10 partes las que conforman el rosario cantado y su organización esquemática es la siguiente. Primero, Maristela. Segundo, versos del misterio. Tercero, Padre Nuestro. Cuarto, Ave María. Quinto, Salve. Sexto, Letanías. Séptimo, Bendita sea tu pureza. Octavo, Mater Gracia. Noveno, Alabanzas. Y décimo, Bendito. La Maristela son versos de alabanza, agradecimiento y ofrenda que hacen los devotos como introducción al rosario cantado o a cualquier otro velorio. Anteceden el canto de los misterios y se caracteriza por el tipo de misterio que corresponde a ese día. Por ejemplo, misterios gozosos se canta la Maristela gozosa. Misterios dolorosos se canta la Maristela dolorosa. El nombre que le confieren estos cantores a la Maristela es la reducción del título en latín Salve Maris Stella, Salve Estrella del Mar. Con estas palabras comienza el himno latino que se canta en la liturgia de las horas de la Iglesia Católica en las fiestas marianas, concretamente en vísperas. El texto se conoce desde el siglo IX. Su autor es desconocido. Es uno de los muchos himnos marianos medievales, como la Salve o el Stabat Mater. En los pueblos del sur se les llama también loas, expresión literaria musical cantada en verso, cuyo objetivo es demostrar la devoción por lo divino y agradecer a Dios por recibir esta ofrenda.
como parte del rosario cantado. La maristela, al igual que las letanías, se canta en latino en español. Los demás cantos se interpretan en castellano. Es posible encontrar algunas frases pertenecientes al vocabulario y jerga del castellano antiguo. No son más que una nueva presentación de las alabanzas a la Virgen María, utilizadas a la llegada de los misioneros que asistieron a las primeras evangelizaciones. Santa Reina siempre diré con esta impura, pues a ver iré no quiero. En los rayos de Graviera, lo mando a quedar en tierra, buscando el nombre de Eva. Otra noche de cielo, libra el reo de cadena, concédenos los cielos, concédenos todo bien, ahuyente el mal de tu cielo. Otra no quiere madre, el que coja nuestro suelo, el que nace por nosotros, quiso nacer de su dedo. Miren que igual nos tiene la más pura libra las almas de culpa, hace la pura y se mancha. Danos una vida pura, un camino de tropiezo, para que a Jesús vea. La Salve Regina, también conocida como Salve, es una de las más populares y conocidas oraciones católicas a María, la Madre de Jesús, originariamente escrita en latín. Es una de las 4 antífonas del breviario dedicadas a la Virgen. Las otras 3 son Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum y Regina Celi. Se dedican además a los santos. Se escriben salves en las que destacan las virtudes de los santos para luego ser cantadas en los velorios. La forma musical del rosario cantado consiste en la combinación refrán-estrofa. Todas estas pequeñas composiciones tienen como elemento de unión los textos litúrgicos. Presentan una forma de canción con un solo periodo musical que se repite de acuerdo al número de versos a cantar. La música va a estar en un segundo plano, acompañando el texto, que es el elemento principal y fundamental. Los compases de las melodías son binarios. Las tonalidades pueden ser mayores o menores. Los músicos y cantores se ponen de acuerdo antes de comenzar el ritual. Cada una de estas estructuras musicales presenta una introducción instrumental de algunos compases seguidos de textos musicalizados que se repiten 2 o 3 veces dependiendo de la extensión del texto, alternando cantos con interludios instrumentales que van entre las estrofas. La forma de cantar es responsorial. Los cantores se dividen en 2 grupos, siempre en pares.
4 cantores cantan las estrofas y 4 responden el refrán o respuesta del canto, que siempre va a ser el mismo, mientras que las estrofas van cambiando de acuerdo a la estructura del texto. En cuanto al acompañamiento instrumental, encontramos una rica tradición en la ejecución de instrumentos de cuerda. Las agrupaciones musicales se conforman de 2 violines, un cuatro, un guitarro, que es un tiple artesanal merideño, una guitarra, que acompañan todas las celebraciones de carácter religioso y fiestas de carácter profano. El cuatro tiene un carácter netamente acompañante, contando con un ritmo base que va variando y repicando, dependiendo del gusto del ejecutante. El tiple le da un brillo metálico al sonido instrumental. La guitarra cumple un rol de bajo. Su carácter es más de base armónica que de acompañamiento. Su efecto es de movimiento, como una especie de bajo caminante. En ocasiones hemos observado el uso de 2 violines. El violín es el instrumento guía, el cual establece las pautas de comienzo y final en cada pieza o parte del rosario cantado. La melodía de los instrumentos musicales está supeditada al texto. Por lo general, el violín, que hace de instrumento guía, introduce dicha melodía. Esta introducción siempre será la misma para las diversas partes. Consiste en una melodía que da un carácter de unidad al rosario, como estructura completa. Luego de la introducción instrumental entran los cantores, obteniendo el papel principal y dejando a los demás instrumentos en un segundo plano. Este es el caso del cuatro y la guitarra, pues los violines seguirán interpretando la melodía al unísono con la voz principal. Se debe resaltar la influencia hispana presente en las cadencias y movimientos armónicos, así como también los extensos melismas que adornan algunos de estos textos litúrgicos. Estos cantos están reservados en su mayoría a coros integrados por hombres que cantan sin otro aprendizaje y estímulo previo que el de la tradición oral y la devoción. Sin embargo, en Mucutuy hay una agrupación musical femenina que desde hace unos años se reúne para cultivar los rosarios cantados, los cantos de paradura del niño y otros velorios. El nombre de esta agrupación es Cantadoras de Rosario Niño Jesús. Me llamó la atención esta agrupación femenina de cantoras, puesto que el canto de velorios en estas comunidades se ha reservado a los hombres. Las mujeres se encargan tradicionalmente de los arreglos de la casa, preparación de la comida y el brindis que se le da a los invitados. Las cantadoras de Rosario Niño Jesús son damas del pueblo y quiero dedicar unas palabras a esta agrupación que rompió con una tradición de tantos años en estos pueblos tan alejados. Ellas solicitaron a sus esposos, músicos y cantores de rosarios, paraduras, romances, que les enseñasen la tradición de los cantos. A esto se dedicaron varios meses antes de iniciar la temporada de los velorios de la Navidad. Estas señoras son muy solicitadas en diferentes partes de los Andes y fuera también, donde viven paisanos que mantienen la tradición del canto de rosario. Con ellas compartí en varias ocasiones cuando hice mis viajes de campo. También las entrevisté y conocí la devoción de su lindo trabajo.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, el Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de concesión. Señor, me invito a Dios. Señor, me persona. Así es que Dios nos da y nos vida. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nosotros le sembramos por hacer esta primera parte del Santísimo Rosario, nuestro Padre Celestial, en honor a la Santísima Virgen y a San Rafael, por intención de esta familia, por la salud de la Señora y por el bienestar de todos, por nosotros, para que nos dé fuerza de voluntad, ánimo, para seguir este camino y que nunca tropecemos y así podamos un día conseguir esa felicidad eterna que tú nos has ofrecido. En ella vamos a ofrecer el misterio doloroso, el primer misterio, la oración que hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. Yeah.
Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia. Siempre
camino, echa tu santa bendición, lleva por buen camino en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ay, María Purísima. Bueno, Dios bendiga a todos. En las diversas ceremonias que observé en mi experiencia de campo en los pueblos del sur de Mérida y en otras partes del país, he notado que los cultores conservan los textos de rosarios y otros versos en unos cuadernos manuscritos que cuidan con celo y con gran aprecio. Ante esto, Luis Felipe Ramón y Rivera comenta, cito, la transmisión cantada, a veces también recitada, puede en ocasiones servirse de un texto escrito. Así hay casos en que un informante o cultor se sirve de un cuaderno de apuntes en el que guarda y atesora con ejemplar celo a veces unas décimas, algún corrido, tal vez un argumento teatral. Que tal informante sepa leer y escribir y que conserve escritas algunas estrofas poéticas no niega su calidad folclórica, porque ni el tema, ni la forma, ni la condición anónima dejan de existir por el hecho de que la composición se escriba. Fin de la cita. Voy a dedicar un espacio a otra tradición de la religiosidad popular que se practica en muchas partes y en especial en los pueblos del sur de Mérida, que es el trisagio a la Santísima Trinidad. El trisagio es un himno de origen hispánico en honor a la Santísima Trinidad, integrado en la religiosidad popular. Subraya que toda forma auténtica de piedad cristiana debe hacer referencia al verdadero y solo Dios uno y trino, el Padre omnipotente y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo. Tal es el misterio de Dios, el que se nos ha revelado en Cristo y por medio de Él. El trisagio es uno de los dogmas de la religión católica, es decir, es parte esencial de esta religión, doctrina o sistema de pensamiento, que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema, aunque a veces nos parezca un poco absurdo. En Argentina y Paraguay lo cantan para alejar el riesgo de desastres naturales y fuerzas malignas. Son entonados además durante la misa del sábado de gloria en la Pascua de Resurrección. El devocionario popular de los misioneros redentoristas lo caracteriza, cito, el trisagio significa 3 veces santo y consiste propiamente en las palabras santo, 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 Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Fin de la cita. Al interpelar al cultor de cantos de romances, rosarios y paraduras, el señor Ezequiel Rivas, nativo de Mucuquí, aldea de Pueblo Nuevo, con respecto a la estructura del trisagio, dijo, cito, el trisagio tiene una sola parte, pero se echa 1 hora y media, entonces hace por 3 partes de rosario. El trisagio hace por 3 partes. Fin de la cita. Y nos comentó su experiencia. Cito. En la mayor parte han dejado las tradiciones. Por lo menos pasan 10 paradas o paraduras y si cantan el trisagio en una, en las otras 9 no lo utilizan. Eso pasa por la tradición de la gente, porque en varias partes, por lo menos uno en la mañana llega a las 8 y bueno, pasen al desayuno y empecemos temprano porque son 5 partes, o sea, 4 partes de rosario y el trisagio. En eso se echa todo el día. En el trisagio se echa 1 hora y media.
en el puro trisagio, y entonces termina uno por allá a las 8 de la noche, y le dan la comida y sale y se va. Fin de la cita. Hasta ahora no he podido presenciar un ritual en el que se cante el trisagio. Sin embargo, viene a mi memoria mi niñez, cuando escuchaba con frecuencia en las anécdotas de mi madre que tío Dionisio Dugarte de Mucutuy rezaba con gran devoción el trisagio a la Santísima Trinidad. Y dice así: el trisagio que Isaías escribió con grande celo se oyó cantar en el cielo a angélicas jerarquías, para que su melodía repita vuestra voz canto. Y el coro recita: ángeles y serafines dicen santo, santo, santo. Esto lo tengo de mi madre, a quien entrevisté como una de mis informantes en mi trabajo de investigación, y pude obtener esta información y estos versos. De acuerdo a la descripción que he obtenido de diversas fuentes, puedo deducir algunas de las características de este canto. Primero, estaba reservado a los hombres. Segundo, el rezandero o solista en la interpretación colocaba su voz en falsete. Tercero, los finales de las frases de los versos eran alargados, enfatizados, acentuados. Y cuarto, las frases eran expresadas con ciertas modulaciones melódicas, sin perder el carácter de recitación. Por otra parte, se trata de versos octosílabos en estrofas de 6 y que fueron diseñados para ser cantados, pues en ellos están presentes palabras como coro, entonar, canto, melodía, cantar. Las melodías de esta devoción son similares a las del rosario cantado. Son melodías sencillas que se encuentran dentro de las características del cancionero europeo antiguo o devocionario rural. Se organizan con base en la escala mayor o menor europea. Algunas son silábicas, otras melismáticas, y a veces presentan giros gregorianos. Según estudios realizados por Carlos Vega e Isabel Aretz, la mayoría son variantes de un antiguo trisagio español que se publicó en Madrid en 1786 y se reeditó en Cusco, Perú, en 1845. Hemos podido notar que la difusión y el arraigo de estos textos es sin duda uno de los fenómenos más relevantes de la literatura tradicional. Muchos factores intervienen en ello. Uno de los más importantes es el juego de fuerzas que se establece entre la tendencia a la repetición y la tendencia a la variación. Estos textos se mueven en el tiempo y en el espacio, y sin perder generalmente su ser, van dando nacimiento a otros textos similares, pero no idénticos. Para finalizar esta sesión, quiero hablarles del Directorio sobre la Piedad Popular y la Liturgia. Es un texto que se publicó en el Vaticano en el año 2002 y contiene principios y orientaciones que se redactaron en el pontificado de Juan Pablo II. En este directorio se enuncia que la religiosidad popular constituye una expresión de la fe que se vale de los elementos culturales de un determinado ambiente, interpretando e interpelando la sensibilidad de los participantes de manera viva y eficaz. Además, enuncia
que la liturgia es el centro de la vida de la Iglesia y ninguna otra expresión religiosa puede sustituirla o ser considerada a su nivel. También enuncia que la religiosidad popular tiene su natural culminación en la celebración litúrgica, hacia la cual, aunque no confluya habitualmente, debe idealmente orientarse, y ello se debe enseñar con una adecuada catequesis. Por otra parte, expresa que las expresiones de la religiosidad popular aparecen a veces contaminadas por elementos no coherentes con la doctrina católica. En esos casos, dichas manifestaciones han de ser purificadas con prudencia y paciencia, por medio de contactos con los responsables y una catequesis atenta y respetuosa. Es así que se siguen creando estrategias para mantener las manifestaciones religiosas populares bajo la intervención de la Santa Madre Iglesia Apostólica y Romana. Discurso mantuano en su versión americana, característica de los criollos y del sistema colonial español. En esencia, la religiosidad popular se resiste a la liturgia oficial. Se trata de dos manifestaciones paralelas que viven separadas, porque la liturgia oficial se manifestaba en latín hasta el Concilio Vaticano II, en el año 1962 a 1965, mientras que la religiosidad popular se ha manifestado preferiblemente en la lengua común de los hombres y mujeres que la practican, el español dialectal de cada lugar. Las prácticas de religiosidad popular no se hacían en la iglesia ni con la presencia o bajo la dirección de la jerarquía eclesiástica del cura, el párroco, el fraile. Se hacían en ámbitos privados o civiles, pero al margen de la iglesia. Esta es una manifestación cultural verdaderamente popular, en verso y acompañada por los instrumentos musicales propios de cada lugar.